Días, amigos y amigas, hermanos y hermanas de Iglesia Centro Reformado Nacional y del grupo Sana Doctrina Bíblica Histórica. Con ustedes nuevamente César Tuñón, con el deseo de compartir la palabra del Señor, estos temas devocionales. Y continuamos con el capítulo número 4 del libro Consagración Total de Andrew Murray, en donde estamos analizando el arrepentimiento de Pedro. En esta segunda parte veremos propiamente el arrepentimiento de Pedro y a Pedro transformado. Antes, mis estimados hermanos, quiero compartir con ustedes el himno Años mi alma en vanidad vivió, un himno de alabanza al Señor en donde reconocemos que estuvimos mucho tiempo perdidos y que gracias a la iniciativa de Dios, Él se acerca a nosotros y nos salva. Y dice así ese himno para la gloria y honra del Señor. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Gloria sea al Señor en esta mañana con este himno de adoración para el Señor. Años, mi alma, años, el alma de cada uno de nosotros en vanidad, de manera hueca, vacía, vivió, sin propósito, sin rumbo, y fue Cristo quien nos encontró. Nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros y nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Capaz tú no una cartera de chocolate. No. Pregúntale a Gloria, padre. Bien, continuamos entonces con el tema de reflexión en esta mañana, en la segunda parte, el arrepentimiento de Pedro. Recordemos, mis estimados hermanos, que primero de estos 4 puntos vimos Pedro como el discípulo devoto de Jesús, Pedro como vivía su propia vida, y luego hoy vamos a ver su arrepentimiento y finalmente lo que hizo Pedro por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar con el arrepentimiento de Pedro. El arrepentimiento de Pedro. Pedro negó al maestro 3 veces. Y entonces el Señor le miró. Y esta mirada de Jesús quebrantó el corazón de Pedro. Y al instante se abrió ante él la terrible falla en que había caído. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oh, ¿quién puede decir lo que este arrepentimiento debe haber sido? Durante las siguientes horas de aquella noche y al día siguiente, cuando vio a Cristo crucificado y enterrado, y al otro día, el sábado,
Oh, qué desespero y vergüenza debe haberse hundido en aquel día. Mi Señor ya se ha ido, no me queda esperanza. He negado a mi Señor. Después de esta vida de amor, después de esta bendita compañía de 3 años, he negado al Maestro. Dios, ten misericordia de mí. No creo que podamos comprender en qué profundidad de humillación se hundió Pedro. Pero este fue el punto en que cambió su vida. Y el primer día de la semana, Cristo fue visto por Pedro. Y por la noche, Cristo se reunió con los otros. Más tarde, en el mar de Galilea, Cristo le preguntó, ¿me amas? Hasta que Pedro se entristeció por el pensamiento de que el Señor le recordaba que le había negado 3 veces y dijo con dolor, pero sinceramente, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿La encontraste? Sí. Vemos aquí, mis estimados hermanos, a Pedro llegando a un punto de inflexión. El haber rechazado al Señor le llevó a tal desespero. Este remordimiento que tuvo le hizo sentirse mal. Pero este sentimiento, este mal sentimiento, lo estaba provocando Dios. De hecho, mis hermanos, una de las cosas que nosotros, los creyentes en Cristo, no entendemos es que para la restauración, el Señor primero utiliza la humillación. Dios lo humilla a uno. Dios lo humilla a uno con la intención de que recuerde que uno es una simple criatura y Él es el creador. Y que Él sabe todas las cosas y que las tiene bajo su control. Que nosotros no somos nada, que no debemos tener ese tipo de pensamientos jamás. Que no creamos que tenemos el sartén por el mango, sino más bien que muchas veces estamos dentro del sartén. Mis estimados hermanos, este remordimiento nos lleva al arrepentimiento. Ese remordimiento fue que llevó a Pedro a su arrepentimiento y al cambio que logró ver a Pedro de otra manera y al cambio que logró Dios en él, que hizo de Pedro una persona diferente, un cristiano diferente. Pedro transformado. Ahora Pedro estaba preparado para la liberación de su yo. Y este es el último punto que discutiremos. Como sabemos, Cristo le tomó junto con los otros al estrado de su trono y les mandó que estuvieran allí esperando. Y luego, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Pedro pasó a ser otro hombre. No quiero que penséis solo en el cambio de Pedro, en su audacia, su poder, su súbita comprensión de las Escrituras y la bendición con que predicó aquel día. Demos gracias a Dios por ello, por todo esto. Pero hubo algo más profundo y mejor para Pedro. La naturaleza entera de Pedro fue cambiada. La obra de Cristo empezó en Pedro cuando le miró. Fue perfeccionada cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Si quieres verlo, lee la primera epístola de Pedro. Sabemos dónde estaban los puntos flacos de Pedro cuando dijo a Cristo, en efecto, tú no puedes sufrir, esto no puede ser. Se mostró que no tenía concepto de lo que era pasar de muerte a vida. Cristo le dijo, niégate a ti mismo, y a pesar de esto, negó al Maestro. Cuando Cristo le advirtió, me negarás,
y él insistió en que no lo haría. Pedro mostró que comprendía muy poco de su naturaleza. Pero cuando leemos su epístola y lo oímos decir, si sois vituperados por el hombre, por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, digo que no se trata del viejo Pedro, sino que el mismo Espíritu de Cristo está respirando y hablando en él. Y leo de nuevo, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y entonces entiendo qué gran cambio había ocurrido en Pedro. En vez de negar a Cristo, había hallado el gozo de negarse a sí mismo, ser crucificado y estar dispuesto para la muerte. Y por tanto, en el libro de los Hechos, leemos que cuando fue llamado ante el consejo, pudo decir con denuedo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando Pedro pudo volver junto a los otros discípulos, se alegraba de ser considerado digno de sufrir por el nombre de Cristo. Recordamos su autoexaltación, pero ahora ha encontrado que el adorno del espíritu manso y humilde es de gran precio a la vista de Dios. Y otra vez nos dice, sujetaos unos a otros y vestidos de humildad. Querido amigo, te ruego que mires a Pedro en su profundo cambio, confiado en sí mismo, buscando su satisfacción y placer y ambiciones, lleno de pecado y entrando en conflictos constantemente, necio e impetuoso, y ahora lleno del Espíritu y de la vida de Jesús. Cristo lo había hecho por él, por medio del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es mi objetivo al haber hecho estas consideraciones sobre la historia de Pedro? Esta historia debe ser la historia de cada creyente que ha de ser hecho realmente una bendición por parte de Dios. Esta historia es una profecía de lo que cada uno de nosotros puede recibir de Dios en el cielo. Demos una mirada a las lecciones que aprendemos aquí. La primera, uno puede ser muy sincero, muy piadoso, muy devoto y sin embargo ser muy grande el poder de la carne en él. Oh, hermanos, esto está tremendo. Esta es una grande y enorme verdad. Pedro, antes de negar a Cristo, había echado demonios y había curado enfermos, y sin embargo la carne tenía poder y la carne regía en él. Oh, queridos, hemos de comprender que es precisamente porque hay tanto de la vida del yo en nosotros que el poder de Dios no puede obrar en nosotros con potencia. Como Dios quiere llegar a obrar en nosotros. ¿No comprendes que el deseo de Dios es doblar su bendición, darte 10 veces más de lo que recibes? Pero hay algo que le estorba. Y este algo es una prueba de que la vida de tu propio yo es activa. Hablamos del orgullo de Pedro, de su impetuosidad, de su confianza propia. Todo esto está enraizado en una palabra, el yo. Cristo dijo, niégate a ti mismo. Y Pedro nunca lo comprendió y no obedeció. Y falló a causa de esto. Qué pensamiento más solemne y qué ruego más urgente el nuestro al clamar. Oh Dios, muéstranos para que lo veamos bien, que no podemos vivir nuestra vida propia. Ha ocurrido a muchos durante años que han sido cristianos y aún han ocupado una posición prominente como tales. Y Dios los ha encontrado y les ha enseñado a verse a sí mismos. Y se han avergonzado y han caído de rodillas delante de Dios.
Oh, qué amarga vergüenza y tristeza. Qué amarga agonía y dolor. Qué cosa tan terrible ha caído sobre los tales hasta que al fin han podido hallar su liberación. Pedro salió afuera y lloró amargamente. Y hay muchas personas piadosas en las cuales el poder de la carne todavía domina. Y la segunda lección es descubrir el poder del yo. Descubrir que el poder del yo es una obra de nuestro bendito. ¿Cómo es esto? Ajá. La segunda lección es el descubrir, perdón. La segunda lección es el descubrir el poder del yo es una obra de nuestro bendito Señor Jesús. ¿Cómo fue que Pedro, el Pedro carnal, voluntarioso, egocéntrico, pudo llegar a ser el apóstol de Pentecostés y el autor de las epístolas? Fue porque Cristo se hizo cargo, y Cristo le vigiló, y Cristo le enseñó y le bendijo. Los avisos que Cristo le había dado fueron parte de su entrenamiento, y al fin vino aquella mirada de amor. En su sufrimiento propio, Cristo no le olvidó, sino que dando media vuelta le miró, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y el Cristo que condujo a Pedro a Pentecostés está esperando hoy para hacerse cargo de todo corazón que quiera rendirse a Él. Hay alguien que quiera decir: ah, esta es mi equivocación. Es siempre mi propia vida, mi confort, mi satisfacción, mi placer, mi voluntad. ¿Cómo puedo librarme de todo esto? Mi respuesta es Cristo el que puede librarte. Nadie más que Cristo puede darnos liberación del poder del yo. ¿Y qué es lo que exige que hagamos? Te pide que te humilles delante de Él. Hermanos, haciendo nuevamente un énfasis en estas dos lecciones que hemos aprendido con todo esto, o que se resaltan, yo quisiera que queden en la mente. La primera es que uno puede ser muy sincero, muy piadoso, muy devoto, y sin embargo ser muy grande el poder de la carne en uno. Muchos hermanos, muchos tenemos la costumbre, y me incluyo, tenemos la costumbre de tratar de disimular nuestras fallas teniendo una apariencia externa de devoción. Ahora, ¿debemos practicar la devoción? Claro que sí, no me malentienda. Pero es que esa apariencia externa de devoción, o esa expresión externa de devoción, debe ser reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Así que si solamente es un caparazón como el de los insectos, que lo que hace es que envuelve una masa no compacta, viscosa, etcétera, una masa no sólida, no dura, va a pasar lo que ocurre cuando uno ve un insecto y lo aplasta. Por más fuerte que se vea el caparazón, al final uno aplasta al insecto, porque dentro de ellos no hay nada fuerte. En nuestro caso,
tenemos un caparazón de espiritualidad o de devoción, pero sin embargo dentro de nosotros reina la carne, lo cual hace que nuestra vida siempre se vea aplastada por las circunstancias de la vida. Y en segundo lugar, la segunda verdad, la segunda lección es el descubrir el poder del yo, que es una obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Otra de las cosas que en casos de restauración, porque hemos pasado por un mal trance, hemos cometido pecados, es que no queremos que se descubra lo que está dentro nuestro. Lo ocultamos. Y le quiero ser honesto, todos hacemos eso. Creo que es tiempo que los cristianos que estamos practicando el cristianismo en la actualidad, sepamos que con pecado oculto no podemos servir al Señor. Y si el Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo, está descubriendo ese yo y lo está sacando a flote, lo está haciendo no para que permanezca en nuestro interior, sino para que sea confesado y el Señor nos restaure. Muchas veces en procesos de restauración, los que son objeto de la misma se resisten y fingen y ocultan. Y al final puede que el proceso de restauración concluya de manera formal, pero en esas personas no se realiza nada, no se efectúa nada de lo que se supone tiene que efectuarse. Esta segunda lección de que el descubrir el poder del yo es una obra del bendito Señor Jesucristo es una gran verdad. No podemos mantenernos ocultando. Hermanos, no podemos mantenernos ocultando eso. Les pongo un ejemplo. Me viene a la mente ahora que cuando uno está intoxicado porque comió algo que le cayó mal y eso le está causando molestias en su cuerpo, uno de los mecanismos naturales que tiene el cuerpo es el vómito. El vómito, ¿qué hace? El vómito saca parte y trata de sacar también la gran mayoría de la sustancia tóxica que todavía no se ha digerido. Y recordemos todos que cuando uno vomita producto de intoxicación, uno ha logrado más de la mitad del remedio. Mis estimados hermanos, una condición de descubrir el yo que se está dando en un proceso de restauración, asistido por un grupo de pastores y ministros santos y sabios, va a sacar a flote todas esas cosas. Tiene que vomitarse todo eso. Tiene que expulsarse. Y entonces, habiéndolo expulsado, uno queda rendido, sano, delante de Dios. Hermanos, miren que esta lectura del libro Consagración Total de Andrew Murray ya muchos no la tienen, ¿eh? Muchos no la tienen porque este es un libro bastante antiguo. De hecho, Murray fue una persona que existió en el siglo pasado. Y Murray fue un ministro de origen escocés que nació en Sudáfrica. Ministró en la iglesia holandesa. De hecho, quedé corto cuando dije que fue un ministro del siglo pasado. Fue un ministro del siglo antepasado.
fue un ministro del siglo antepasado. Nació en 1828 y murió en 1917. Vivió 88 años. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La lectura de este libro se considera que es una lectura de clásicos. O sea, libros como este usted no los va a encontrar. Libros como este, usted posiblemente de los escritores actuales, usted no lo va a encontrar. Miren cómo se llama. Consagración total. De la única manera que usted pueda tener una copia de este libro es que alguien que lo tenga se lo dé o que lo encuentre en PDF. Pero ¿qué quiero decir con esto? Exaltar el libro, no. Es que lecturas de este tipo son las que hacen falta en la iglesia actual. Que la iglesia actual está llena de tanta gente que lo que hace es que está extraviando al oyente. Tras que el oyente está en oscuridad, muchos de los maestros y predicadores actuales le ofrecen más oscuridad al oyente. Temas como los que toca Murray, que para ser una persona consagrada no tenemos que someternos a 20 días de ayuno y estar inventándole nombres a los ayunos como el ayuno de Daniel, el ayuno de no sé qué, el ayuno de Jesús, el ayuno de no sé cuánto. La consagración total es un proceso que involucra prácticas regulares como el ayuno y muchas otras cosas más. Sobre todo, el poder del Espíritu de Dios trabajando en la vida de uno, porque esos principios, mis estimados hermanos, uno lo descubre en la santa y bendita palabra de Dios. No en sueños, no en borracheras como algunos que predican hasta borrachos ya están ofreciendo a sus congregaciones. Yo les invito, mis hermanos, a que vayamos en pos de consagrarnos a Dios, porque es a Dios que le vamos a deber todas las bendiciones que Él nos va a usar como puente. Que si necesitamos arrepentirnos, usemos este modelo o sigamos este modelo que es lo que ocurre cotidianamente con todo creyente. El modelo de Pedro. Mis hermanos, yo les invito a ustedes a que hagan caso a la palabra de Dios. Miren, no me haga caso a mí. Tome lo que yo he utilizado basándolo en la palabra de Dios y vaya entonces a ese texto bíblico y estúdielo y confróntese con Dios. Ese es el deseo de mi corazón, hermano. Que así como estas lecturas me han bendecido, lo bendigan también igualmente a usted. Quiero culminar cantando el himno y finalizando en oración. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia yo,
Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Señor y Padre bueno, gracias te doy por esta bendita meditación que a través del escrito de Andrew Murray hemos podido tener, dirigirnos a tu palabra y meditar en ella. Señor, nosotros queremos, para consagrarnos totalmente a ti, arrepentirnos también totalmente, sin reserva, Señor, sin mantener nada oculto. Y que cuando el Señor exponga nuestros pecados y estén ante nuestros ojos, nosotros queramos librarnos de todo eso, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos y bendiciones a todos.